pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad. Queridos hermanos, vamos a ofrecer esta Santa Misa por todas nuestras intenciones, por Alejandro, Matías, Agustín, en el día de su cumpleaños, y muy especialmente vamos a rezar esta misa por las intenciones de Manuel y de Florencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Con humildad pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que eres la gloria de los humildes, y distinguiste a la Santa Madre Teresa de Calcuta por su caridad y su paciencia, concédenos por sus méritos e intercesión que, llevando con amor nuestra cruz, sepamos amarte siempre más. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo les puse mi ejemplo y el de Apolo, a fin de que aprendan de nosotros el refrán: no vayamos más allá de lo que está escrito, y así nadie tome partido orgullosamente en favor de uno contra otro. En efecto, ¿con qué derecho te distingues de los demás? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Será que ustedes ya están satisfechos? ¿Será que se han enriquecido o que se han convertido en reyes, sin necesidad de nosotros? Ojalá que así fuera, para que nosotros pudiéramos reinar con ustedes. Pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha puesto en el último lugar, como condenados a muerte, ya que hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y los hombres. Nosotros somos tenidos por necios a causa de Cristo, y en cambio ustedes son sensatos en Cristo. Nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Ustedes gozan de prestigio y nosotros somos despreciados. Hasta ahora sufrimos hambre, sed y frío. Somos maltratados y vivimos errantes. Nos agotamos trabajando con nuestras manos. Nos insultan y deseamos el bien. Padecemos persecución y la soportamos. Nos calumnian y consolamos a los demás. Hemos llegado a ser como la basura del mundo, objeto de desprecio para todos hasta el día de hoy. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para reprenderlos como a hijos muy queridos. Porque aunque tengan 10.000 preceptores en Cristo, no tienen muchos padres. Soy yo el que los ha engendrado en Cristo Jesús, mediante la predicación de la buena noticia. Les ruego, por lo tanto, que sigan mi ejemplo. Palabra de Dios. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan.
El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de verdad. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor cumple los deseos de sus fieles, escucha su clamor y les da salvación. El Señor protege a todos sus amigos y destruye a los malvados. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. Mi boca proclamará tu alabanza del Señor. Que todos los vivientes bendigan su santo nombre desde ahora y para siempre. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos fariseos les dijeron: ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros? Después les dijo: el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy presenciamos este intercambio, esta discusión entre Jesús y los fariseos. Ya a lo largo de la semana hemos tenido también algunos otros encuentros de Jesús con aquellos que permanentemente lo iban confrontando. El Señor, frente a esta situación que le plantea, es muy claro. El sábado, la ley, están hechos para el hombre y no al revés. El centro es justamente la vida del hombre, la plenitud del hombre en su comunión con el Señor y con los hermanos. Y para eso está hecha la ley de Moisés. Para eso fue entregada la ley a Moisés y a todo el pueblo, para ayudar al pueblo a vivir en comunión con su Dios y con los hermanos en el seno del pueblo. Los fariseos, y en general muchos en el pueblo de Israel, habían de alguna manera distorsionado su imagen y su comprensión de la ley. A partir de los mandamientos habían multiplicado tanto los preceptos y las exigencias que, además de que se habían transformado en cargas pesadas que nadie podía cumplir, habían olvidado quién estaba en el centro de esos mandamientos, esas prescripciones y esos preceptos. En el centro estaba justamente la vivencia de la comunión con Dios y con los hermanos en el pueblo. En el centro estaba la alianza. Esto lo habían olvidado muchos en tiempos de Jesús. Por eso lo interpelan con este planteo: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado? En sábado no se podía hacer ningún tipo de trabajo, ni siquiera arrancar una espiga para comerla. Estaba prohibido todo tipo de trabajo. Los discípulos iban caminando con su maestro y toman estas espigas y las estaban comiendo, y bueno, allí aparecen los fariseos para denunciar esta situación. Y el Señor les vuelve a poner la mirada en el centro. Atención, porque el sábado está hecho para el hombre. El Hijo del Hombre
es dueño del sábado. El Hijo del Hombre aquí representando también al Mesías, al Cristo, no solamente un hijo de hombre cualquiera, sino el Hijo de Dios hecho hombre. Todo está hecho por Dios y para Dios, y para ponerlo al servicio del hombre. Pero en el centro está Dios y la plenitud del hombre, que fue creado justamente para la santidad y para la comunión. Podríamos decir entonces que la gran idea fuerza del Evangelio de hoy y para esta liturgia es poner a Dios en el centro de nuestra vida y valernos en nuestra vida cotidiana de todo aquello que nos pueda acercar a la comunión plena con Dios y con los hermanos. Pero Dios tiene que estar en el centro. Todo lo demás ocupa un lugar relativo. Dios en el centro, Cristo, Jesús, el centro de nuestra vida. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. En esta liturgia estamos celebrando con mucha alegría la memoria de la Santa Madre Teresa de Calcuta, una mujer, una santa mujer que supo poner a Cristo en el centro. Y poniendo a Cristo en el centro, puso el amor a los hermanos como único criterio de su vida, de su obrar y de su propio camino de santidad. Cristo y los hermanos, Cristo y los hermanos más necesitados. Allí la Madre Teresa encontró el camino de su santidad, buscando, encontrándose, amando a Cristo en la oración, en la Eucaristía, y a Cristo en el hermano pobre, en la carne del hermano sufriente. La Madre Teresa supo poner a Cristo en el centro de su vida, y así es como creció en la santidad, y así es como ayudó a otros a vivir dignamente y también a caminar en santidad. Vamos a meditar un poquito sobre la figura de la Madre Teresa. La Madre Teresa fue bautizada con el nombre de Agnès. Ese era su nombre antes de ser religiosa, Agnès. Nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, actual Macedonia. En ese tiempo formaba parte de Albania. Ella a los 18 años decide ingresar a las Hermanas de Loreto. Ingresa a esa congregación y en su profesión como religiosa, en sus votos, elige el nombre de Teresa, en honor a Santa Teresita, Teresita del Niño Jesús, Teresa de Lisieux, patrona de las misiones. Y en honor a Teresa de Lisieux, patrona de las misiones, es que ella toma el nombre de Teresa como su nombre de profesión religiosa. Más tarde, en 1929, es trasladada a Calcuta para desempeñar su tarea como religiosa siendo maestra. Es enviada como maestra allí a Calcuta. Y en 1937 hace su profesión perpetua, el día de María Auxiliadora, el 24 de mayo. Y ahí Teresa, la Madre Teresa, más tarde llamada así, comprende que con su profesión religiosa se estaba convirtiendo definitivamente en esposa de Cristo. Y así vivió toda su vida como esposa de Cristo y como buena esposa dedicada a su esposo, entregada a su esposo y entregada a sus hijos, que eran aquellos que Cristo ponía en su camino. Pero la historia de la Madre Teresa, ustedes saben que no termina aquí. Más tarde, ella, yéndose de retiro, a su retiro anual, recibe lo que ella llamaba la llamada dentro de la llamada. Ella había sido ya llamada por Cristo. Ella ya había sido llamada a ser esposa de Cristo y a entregarse, a poner a Jesús en el centro, a poner a los hermanos como destinatarios de su amor, pero ella dentro de esa llamada recibe otra llamada. Jesús le dice: ven, sé mi luz.
recibe la llamada especial a dedicarse a los más pobres de las calles de Calcuta. Y así es como, tiempo después, no sin dificultades y sin incomprensiones, no sin esperas y no sin paciencia, funda a las Misioneras de la Caridad y empieza a dedicarse a los más pobres. Descubre que allí, en el más sufriente, Jesús le decía: tengo sed de tu amor y tengo sed de tu entrega, tengo sed de almas. Y así es como la Madre Teresa, habiendo escuchado la llamada dentro de la llamada a ser luz, a saciar la sed de amor de Cristo en los hermanos más sufrientes, así es como empieza a dedicar su vida y a entregarse por completo, y ya sin reservas, hasta el extremo, empieza a dedicarse no solo a Cristo, sino también a los hermanos. Pero lo más notable de todo esto es que durante gran parte de su vida, después de aquella llamada dentro de la llamada, en donde Cristo le dice: ven, sé mi luz, durante muchísimo tiempo, a partir de ese momento, la Madre Teresa vivió en una profunda oscuridad espiritual. Sentía de alguna manera el silencio de Dios, la espera de Dios, la paciencia de Dios. Se vio en una gran oscuridad donde no es que había dejado de creer, por supuesto que no, pero experimentaba una gran aridez y oscuridad en medio de justamente de tanta vida entregada. Y esto es notable porque, y aquí quisiera hacerles una invitación, esto es notable porque, miren qué paradójico, Jesús la llama a la Madre Teresa a ser luz en medio de la oscuridad del mundo, en medio de los sufrientes del mundo que viven en oscuridad, pero no solamente eso. Jesús invita a la Madre Teresa a ser luz en medio de su propia oscuridad, porque ella también estaba sumergida en esta oscuridad y en este aparente silencio de Dios. Y en medio de su propia oscuridad, la Madre Teresa tenía que ser luz. Y esto, aquí me detengo, porque quizá muchos de nosotros estemos sufriendo la paciencia de Dios, como decía Benedicto XVI. Quizá muchos de nosotros estemos en una larga espera, donde parece que los momentos más importantes de nuestra vida todavía no llegan. Quizá también nosotros estemos en un momento de oscuridad en la fe, quizá estemos en un momento de oscuridad en esta cuarentena, en esta pandemia, en nuestro aislamiento, en todas las cosas que no pudieron ser este año. Quizás muchos de nosotros estemos pasando un momento de oscuridad, pero en medio de nuestra oscuridad y de la oscuridad del mundo, también a nosotros, como a la Madre Teresa, Jesús nos dice: ven, sé mi luz. En medio de esta realidad que estamos viviendo, nosotros que quizás ya hemos recibido un llamado, Jesús nos vuelve a llamar dentro del llamado y nos dice: ven, sé mi luz. Y en medio de esta oscuridad, el Señor nos pide saciar su sed de amor, su sed de almas. Primero, dándonos nosotros como aquellos que pueden satisfacer la sed de Jesús. Primero, nuestra entrega a Jesús. Así estaremos calmando un poquito su sed. Y después, siendo instrumentos para saciar la sed de Jesús en la vida de tantos hermanos que todavía no lo conocen. Termino haciendo referencia a algo que le gustaba mucho hacer a la Madre Teresa y se los recomiendo. La Madre Teresa, en medio de su oscuridad, de las dificultades, en medio de todo el dolor que veía en Calcuta, había inventado una novena de emergencia, así la llamaba ella. Cuando estaba en momentos de dificultad, rezaba esta novena, hacía esta oración que la ayudaba a encontrar consuelo y a encontrar muchas respuestas en medio de la dificultad. Por supuesto, esta novena tenía como protagonista a la Virgen. No podía faltar la Virgen en la vida de la Madre Teresa, y a ella recurre en los momentos de especial dificultad, como cualquiera de nosotros podría recurrir a su madre en momentos de aprietos. Bueno, así la Madre Teresa recurría a la Virgen. Y en esta novena de emergencia rezaba una oración que yo cité hace poquito con ocasión de la fiesta de San Bernardo. Rezaba la Madre Teresa esta oración tan linda, tan antigua y tan conocida:
a la Virgen María Santísima, que la voy a rezar entera para que ustedes la puedan rezar conmigo desde sus casas. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio y reclamando vuestro socorro, haya sido desamparado por vos. Animado por esta confianza, a vos acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas ante la necesidad, antes bien escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira las ofrendas de tu pueblo, Señor, y concédenos que al ofrecerlas con fervor en honor de la Santa Madre Teresa de Calcuta, recibamos la ayuda necesaria para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu Iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos especialmente por Cristian y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, la Santa Madre Teresa de Calcuta y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, recemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice el Señor. Consolad a mi pueblo, dice el Señor. Hablad al corazón del hombre. Gritad que mi amor ha vencido.
Oremos. Alimentados por la Eucaristía en la celebración de la Santa Madre Teresa de Calcuta, concédenos, Padre, que por estos dones sagrados seamos purificados y fortalecidos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bajo el amparo de María Santísima, quedemos con alegría y en paz. Demos gracias a Dios. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza